Jóvenes estudiantes, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de Historia, página 282 del libro Me Divierto y Aprendo. Tenemos una única actividad, ¿sale? Que consiste en poner las palabras correctas en las oraciones y esas palabras acomodarlas en este crucigrama que tenemos en la parte inferior. Entonces digo una actividad porque prácticamente es lo mismo, la misma palabra va en la parte superior y en la parte inferior, entonces lo dejamos como una actividad. Pues para esto, chicos, chicas, vamos a apoyarnos del libro de la Secretaría de Educación Pública de Historia. La página lleva por nombre Aprendo sobre la educación en México. Nos pide consultar las páginas 146 a 151 del libro de la Secretaría de Educación Pública de Historia. Pues entonces, chicos, no se diga más y vamos para allá. Ya nos encontramos en el libro de Historia. Aquí estamos en la página 146, unos pequeños párrafos, y le vamos a dar hasta la 151, 148, 49, 50 y 51. Prácticamente sería hasta la página donde encontramos la manifestación estudiantil en el Zócalo de la Ciudad de México, que sería la 151. Entonces pues vamos a hacer la misma actividad que hemos venido haciendo cuando realizamos este tipo de trabajos. Vamos a leer todos juntos, todas juntas. Entonces pues vamos a hacerlos. Ustedes lo harán en su cuaderno y yo lo haré aquí en el libro electrónico. Para eso pues iniciamos. Dice así: la educación nacional. La falta de educación de la mayor parte de la población era uno de los principales problemas del país al comenzar el siglo XX, porque las carencias educativas producían otros problemas que afectaban al conjunto de la sociedad. Con ellas, las desigualdades no solo se mantenían, también se extendían de generación en generación. La importancia de este problema ya había sido considerada en la Constitución de 1917, pero no fue sino hasta 1921 cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, que sus siglas serían CEP, que tuvo como misión organizar los recursos públicos para llevar la educación básica a todos los habitantes del país. Con estas y otras medidas comenzó a funcionar el sistema educativo nacional. En la década de 1930, bajo el lema de la educación socialista, se propuso convertir a la escuela, junto con los ejidos colectivos, en medios de la transformación social y del desarrollo económico del país. Ello supuso la aplicación de los principios establecidos desde la Constitución de 1917 para eliminar la enseñanza los contenidos religiosos e impartir una educación científica con la que los niños tomaran conciencia de que eran trabajadores de la patria y agentes del cambio social. En la década de 1940 continuó la enseñanza de las ciencias, la técnica y las artes. No obstante, se descuidó la educación indígena y rural, así como la formación de maestros. Se pusieron en marcha reformas para resolver estos y otros problemas del sistema educativo y planear su desarrollo. Vemos aquí una imagen donde el pie de imagen nos dice salón de clases característico de la década de 1920. Una maestra con un grupo de niñas, de lo que parece ser una escuela solamente para niñas. Pasamos a la siguiente página. Dice así: a partir de acciones impulsadas principalmente por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, se llevaron a cabo reformas para cambiar los planes de estudio de todos los niveles y se establecieron en 1959 los libros de texto gratuitos, como el que tienes en tus manos. Junto con la educación básica, la educación universitaria también vivió importantes cambios. A lo largo de la década de 1930 a 1970, se fundaron varias universidades públicas en los estados de Nuevo León, Jalisco, Puebla,
Querétaro, Campeche, Hidalgo y San Luis Potosí, entre otros. En ellas se han formado profesionistas de diversas disciplinas que han contribuido con su trabajo al desarrollo económico y social del país. Aquí abajo vemos también otra imagen sobre unos niños leyendo en biblioteca pública, según el pie de imagen. Y en esta otra imagen dice hermanos caminando rumbo a la escuela. ¿Sí? Lo diferente que eran las mochilas hace algunos años, ¿verdad? O hace varios años. Muy bien, para esto pues continuamos en la página número 148, temas para analizar y reflexionar. La solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto. Dice así, en 1936 comenzó en España una guerra civil que enfrentó a los defensores de la República Española y al bando que estaba de acuerdo con el establecimiento de un gobierno militar, encabezado por el general Francisco Franco, quien a su vez era apoyado por países como Alemania e Italia. El presidente Lázaro Cárdenas respaldó la causa republicana y ofreció ayuda y protección a los defensores de la República Española. Desde 1937 comenzaron a llegar a México españoles que huían de la guerra y de la represión del gobierno franquista. A partir de 1939, cuando terminó la guerra a favor de Franco, arribaron a México centenas de españoles. Algunos de ellos eran destacados científicos e intelectuales que trabajaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Para dar cabida a otros, fundaron la Casa de España, hoy el Colegio de México. Y aquí vemos una imagen donde nos dice el libro que son niños españoles refugiados en México a causa de la Guerra Civil Española. Vamos en la parte siguiente, 149. Entre los refugiados españoles también llegaron más de 400 niños de entre 6 y 12 años de edad, hijos de pescadores, campesinos, carpinteros y combatientes republicanos que habían muerto en batalla o que decidieron enviar a sus hijos fuera de su país para salvarles la vida. Se les conoció como los niños de Morelia, porque fueron instalados en un sanatorio de esa ciudad bajo la protección inicial del gobierno mexicano. Los niños de Morelia traían consigo la dolorosa experiencia de presenciar los asesinatos y los ataques aéreos a sus poblaciones, así como la esperanza, nunca cumplida para muchos, de volver junto a sus padres cuando terminara la guerra. Estos niños enseñaron sus juegos a los niños mexicanos, así como las canciones de la guerra que cantaban. Muchas de las costumbres fueron adoptadas por los habitantes de Morelia y hoy en día son parte de la cultura de México. Y aquí vemos una imagen que nos dice lo siguiente: grupo de niños refugiados conocidos como los niños de Morelia en el comedor de sanatorio. Fíjense qué chiquitos, qué chiquitas y qué lástima esta situación de la guerra. ¿Sí? Pues bueno, continuamos. El movimiento estudiantil de 1968. En el verano de 1968, en ejercicio del derecho constitucional de expresar libremente las ideas, se inició una parte de protestas estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México. Esas manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza y desembocaron en el encarcelamiento de algunos de sus participantes, entre ellos empleados y amas de casa. En este tiempo los ojos del mundo estaban atentos a qué ocurría en México, porque por primera vez se realizarían los Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Al mismo tiempo, el mundo vivía los conflictos provocados por la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por imponer su dominio político y económico, lo que se conoció como la Guerra Fría, y provocó que la libertad de expresión se viera limitada. No obstante, en la década de 1960 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales que había en sus sociedades, en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eliminara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Sus ideales de cambio social fueron calificados como de izquierda
y desdeñados por quienes consideraban que no había nada que cambiar. Por ello fueron reprimidos por las autoridades de sus países al no reconocer el valor de sus demandas. Aquí vemos la definición de la palabra que está en color morado, que es izquierda, un término que se utiliza en la política y dice así: en la política se usa para referirse a las ideas que se basan en la igualdad social y el respeto de los derechos colectivos. Se opone a la propiedad privada y a la concentración del poder en una sola persona o grupo. Continuamos, siguiente página, 151, que prácticamente sería la última que analizaríamos, que leeríamos para irnos nuevamente a la actividad de MDA. Dice así: en México, un sector de la juventud compartía esos ideales y la represión de la que habían sido objeto, una vez más, les dio la oportunidad de protestar y exigir cambios. A su protesta se unieron trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos inconformes con el autoritarismo del gobierno, el cual acusó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Esta acusación fue repetida y difundida en los periódicos, la radio y la televisión, y contribuyó a que la población tuviera una visión negativa de los estudiantes. El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Ahí demandaron a las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana y del jefe del Batallón de Granaderos, la eliminación del delito de disolución social del Código Penal, la indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y heridos en las protestas llevadas a cabo en el mes de julio y garantías para los estudiantes. En respuesta, los manifestantes fueron agredidos, muchos murieron, otros resultaron heridos y encarcelados. La hostilidad del gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada. ¿Sí? Delito, vamos a conocer lo que es el delito de disolución social. Dice así: así se considera el hecho de difundir de forma hablada o escrita a través de cualquier medio propaganda política con ideas que perturbaran el orden público o afectaran la soberanía del país. El presidente que estaba en estos momentos, para no dejarlo pasar, Gustavo Díaz Ordaz, fue el que llevó a cabo la masacre de Tlatelolco, la masacre del 2 de octubre. Y aquí vemos pues una postal, una imagen sobre la manifestación estudiantil en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues chicos y chicas, esta sería la última página que leeríamos para regresar nuevamente al libro de MDA 282. Entonces, pues vamos para allá. Ya estamos de regreso en el libro y pues vamos ahora sí a poner aquí los conceptos, las palabritas que nos ayuden a entender la oración que nos presenta la actividad. Entonces vamos a ver la cuestión de los horizontales. Las horizontales son las palabras que irían acostadas. En este caso tenemos el apoyo de los tonos. Si te fijas, estos tres números están en color morado y los otros están en verde. Este recuadro es morado y este es verde. Entonces eso te puede ayudar a, si no tienes muy claro cuáles son las horizontales, cuáles son las verticales. Las horizontales son las que están acostadas, las verticales serían las que van paradas. Muy bien. El reactivo número 1, por decirlo así, dice las, y aquí tenemos que poner la palabrita que se acomode. Dice que estas sirven para formar profesionistas de diversas disciplinas. Esto ha contribuido al desarrollo económico y social del país. ¿Cuál es el grado de estudio o digamos de alguna manera, el nivel académico pues más alto y que nos va a permitir? No es el más alto, vaya, pero sí, digamos de alguna manera, es cuando ya terminas y puedes contribuir con la sociedad, ¿sí? Entonces sería las universidades, ¿sale? Y vamos con la número 2. Dice:
A principios del siglo XX, uno de los principales problemas en la sociedad era la falta de educación. ¿Vale? Yo lo puse un poquito abajo, tú acomódalo bien. Lo hago un poquito más grande para que se distinga, pues si lo hago más pequeño, posiblemente quien se esté apoyando de un celular, pues sea más complicado leer la palabrita. Educación tilde en la O. Las dos irían con minúscula inicial porque no es el inicio. El reactivo no inicia con esa palabra, por ende serían en minúsculas. La tercera y última de las horizontales sería: la educación fue un aspecto que se descuidó en el país. Todo eso ya lo habíamos leído en las páginas anteriores. Aquí recuerda que la educación hacia la sociedad indígena fue el aspecto que se descuidó en el país, ¿sí? Entonces, una vez yo propongo que una vez que ya tengamos estas tres palabras escritas en el recuadro del horizontal, en el recuadro de las palabras horizontales, pues yo diría que de una vez las escribiéramos en el crucigrama. Aquí tendríamos la 1, universidades, la 2, ¿sí? Y la 3. Entonces iniciamos universidades, una letra por recuadro. Ahí lo tienes. Voy a poner de rojo las palabritas, ¿sale? O las letras, vaya. En el número 2 tendríamos la palabra educación, porque aquí la tenemos, educación, ¿sí? Una letra por recuadro. ¿Por qué las tengo en mayúsculas? Para que no haya conflicto de que luego a veces, como esta debería ser letra mayúscula con las palabras horizontales, ya no tendría que ser mayúsculas con las verticales porque ya sería la segunda letra. Entonces, para evitar esta confusión, pues, y estos dilemas, pues yo te aconsejaría que todas fueran en mayúsculas, todas, ¿sale? Número 3 sería indígenas, ¿sale? Indígena llevaría tilde en la I, educación tilde en la O. También te recomendaría que lo escribas con su tilde, ¿sí? Entonces, así quedaría universidades, educación, indígena. Para esto, pues ya serían todas las horizontales. Nos tendríamos que ir ahora a revisar las verticales. Y para poder escribirlas aquí, debemos primero resolver la parte superior. Entonces, dentro de las verticales, tenemos el reactivo número 1, que dice así: en 1959 se establecieron los libros de texto, ¿sí? Gratuitos, ¿sale? Número 2, se consideraba delito recuerdan que lo acabamos de leer, social cuando se hablaba de forma oral o escrita en contra de la soberanía del país. Sería disolución, ¿sí? Número 3, la Secretaría de Educación Pública, lo que debemos de poner aquí serían las siglas. Se fundó en 1921 y hasta la actualidad se encarga de administrar los recursos públicos de la educación básica en todo el país. Las siglas SEP. SEP. Ahí la tenemos. Siguiente. El presidente Cárdenas dio asilo a los refugiados de la Guerra Civil Española. El nombre del presidente Cárdenas, fácil, ¿verdad? Lázaro. Muy bien. Último. Número 5. Dice así: la educación convirtió la escuela en la transformación social y del desarrollo económico del país. ¿Qué tipo de educación? Socialista, ¿vale? Entonces, muy bien, una vez que ya tenemos todos los conceptos en las líneas, ahora sí procedemos a escribirlas. Número 1, aquí lo tenemos, sería texto. Para esto yo voy a poner ahora las verticales en color azul, ¿sale? Para que no te confundas. En este caso ya la E pues ya quedó con las horizontales porque fue las que pusimos primero, ¿sale? Entonces, número 1, texto. Número 2 era la palabra disolución. Ahí lo tenemos. Disolución, tilde en la O. Texto no lleva ninguna tilde. Disolución, tilde en la O, ¿sale? 3, SEP, ¿sale? Ahí queda. 4,
el presidente que le dio asilo a los niños españoles, Lázaro Cárdenas del Río era su nombre completo, ¿sí? Y por último, el tipo de educación que nos presentó el libro ahí, socialista, ¿sale? Así queda. Lo puedes pausar para, si fui demasiado rápido, pausa el video y escríbelas, ¿sale? Pero sí es importante que cuides los aspectos de un crucigrama, una letra por recuadro, ¿sale? Muy bien, y todas mayúsculas. Yo te aconsejaría, nuevamente lo repito, todas mayúsculas, para que no haya polémicas de cuál es minúscula y cuál es mayúscula. Lázaro tilde en la A, ¿sale? Que no se nos pase. Pues con esto, chicos y chicas, damos por terminada la página 282. Espero que hayas aprendido sobre la educación del pasado, sobre la educación del siglo XX en nuestro país. Nos despedimos deseándote suerte en tus actividades académicas y en esta última recta de fin de curso. No le bajes los decibeles al trabajo. Sigue trabajando, echándole ganas, y nos vemos nuevamente en un próximo video.